para entender el poder del Evangelio, es necesario entender el obstáculo más grande que tiene el Evangelio, y eso es la justicia de Dios, específicamente su ira. Que Dios tiene furia, ira hacia la injusticia. Si no entiendes el tamaño de la ira de Dios, no entenderás la profundidad de la misericordia de Dios. Porque la ira, la palabra ira literalmente significa ser tomado por el enojo. Hay dos palabras en el griego para ira. Uno que habla de como un enojo explosivo, como cuando pierdes el temperamento, cuando pierdes los estribos. Y otra, que es esta, que literal, lo escuché en algún lugar, lo estaba buscando para esa clase, pero no lo encontré específicamente, pero llegué a escuchar alguna vez que esa palabra viene de la idea de tener caliente la nariz, y me gusta eso. No sé si alguna vez alguien te hizo enojar y literalmente sentiste la cara caliente. Literal, sentiste que la respiración que salía por tus fosas nasales estaba caliente. Es un poco lo que está diciendo. Que cuando Dios ve la maldad del mundo, se le calienta la cara del coraje. Una vez más, esto no es explosivo. Dios es grande en misericordia y verdad, lento para la ira. Sin embargo, Dios tiene ira. Dios, cuando ve el pecado, no es indiferente. Porque algunas personas dirán, ¿cómo puede un Dios de amor tener ira? Pero la realidad es que la ira no es lo opuesto al amor. Lo opuesto al amor es la indiferencia. Y el hecho que Dios te ama a ti y el hecho que Dios ama a la creación, cuando ve cómo nuestro pecado distorsiona la creación y afecta negativamente nuestra vida, su reacción es una de ira, su reacción es una de enojo. Él no es indiferente, al contrario, de hecho, la definición que viene en el Strong's, un diccionario bíblico de la palabra ira, es que es la emoción más fuerte. El enojo como la emoción más fuerte que existe. Cuando Dios ve tu pecado, le provoca la emoción más profunda que existe en la forma de una ira que no es explosiva, pero que sí la siente como un coraje dentro de sí. No me gusta hablar de esto, pero es una realidad. No podemos ignorar el hecho que Dios tiene ira, y no solamente tiene ira, dice la ira de Dios se revela. ¿De qué manera se revela la ira de Dios? Me voy a adelantar a cómo se revela, lo va a decir un poco más adelante en esta sección. Algunos lo llaman ira activa e ira pasiva. La ira pasiva la menciona a finales de ese capítulo cuando dice que Dios los entrega a sus pasiones. Una de las formas que Dios muestra ira es simplemente removiendo su mano de la ecuación, removiendo su protección y cediendo para que podamos toparnos con la totalidad de las consecuencias negativas de nuestros pecados y nuestras acciones. Y eso es terrible. No tenemos idea de cuántas veces Dios nos ha protegido sin ni siquiera saberlo. Y una de las formas que Dios muestra su ira es simplemente permitiendo que las acciones que tomamos provoquen en nosotros las consecuencias justas a dichas acciones. Esa es lo que se conoce como su ira pasiva. El simplemente entregarnos a nuestro propio destino. C.S. Lewis dijo que hay dos tipos de personas. Aquellos quienes le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos cuyo Dios les dice a ellos, hágase tu voluntad. Es una forma de decir lo que Dios simplemente dice, va, si quieres, dale, pero te vas a tener que enfrentar a la destrucción de como consecuencia a esas acciones. Dejarles sentir, lo escribí aquí así, dejarles sentir las consecuencias terribles del vivir lejos de la intención de Dios. Su ira activa se menciona en el capítulo 2:5. Dice, pero por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando
ira para ti en el día de la ira. Eso significa que en el futuro, después de que Jesús regrese, los muertos resuciten, vamos a ser juzgados. El Antiguo Testamento seguido se refiere a esto como el día del juicio o el día de la ira de Dios o simplemente el día. Que hay un día marcado en el calendario divino donde Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí dice que nuestra maldad y nuestra soberbia hace que la ira de Dios se acumule para ese día. Ay, una vez más, odio decir esto porque está tan fuerte, pero ese es el mensaje claro de la segunda sección de Romanos.